En primer lugar, gracias por este día tan lleno de lluvia estar aquí. Gracias a vosotras por el esfuerzo de venir, porque son unas mujeres muy ocupadas. Y empezamos las jornadas de La música no solo es algo que suena, con la proyección de la película dentro del Festival de Cine Alma Mahler. Y la continuamos hoy con este título tan guapísimo, gracias porque además nos lo diste para las jornadas. La música, la de ayer y la de hoy, no solo es algo que suena. Nos va a hablar Pilar Ríos y la va a presentar Ana Vázquez Silva, que es compositora, es asturiana, es presidenta de Musimagen, es candidata a los Goya por la música de la película El amigo de todos, de Quirós, y le deseamos toda la suerte del mundo y ojalá, además de candidata, seas nominada y lo ganes. Os recuerdo que terminamos las jornadas en diciembre con el título de Nuevos sonidos para viejas historias, impartido por Laura Viñuela y presentada por Emma González. Así que nos vemos hoy, aprendemos hoy de música, de mujeres en la música, y el día 12 rematamos con la música actual. Muchas gracias. Gracias por invitarnos, gracias a la Tertulia de las Comadres, al Ayuntamiento y, por supuesto, a la Asociación de Mujeres en la Música, de la que Pilar es presidenta y yo socia también, por supuesto. Pues estamos hoy aquí con Pilar Ríos Fortea, que es, bueno, muchas cosas, guitarrista, docente, presidenta de la Asociación Mujeres en la Música. Se formó en el Conservatorio Superior de Madrid, luego estuvo en Alemania. También dirige el Festival Escorde junto a Belén Vidal. Forma parte del dúo Arcadia, que es un dúo de guitarras. Solista de guitarra, muchos estrenos de música contemporánea. Miembro también del jurado de los Premios Nacionales de Música entre el 2014 y 2018. Bueno, y un largo etcétera, etcétera. Bienvenida, Pilar. 9 años en la presidencia de la Asociación de Mujeres en la Música. Dan para mucho, ¿no? Uf, dan para muchísimas cosas, es verdad. Sí. Bueno, yo quería, además de introducir a Pilar, empezar leyéndoos un artículo, porque creo que es muy ilustrativo, que se titula, lo tenéis en la pantalla, El feminismo y la música, que escribió Joaquín Turina en el año 1914, por pensar un poco lo que era la música de ayer, o mejor dicho, lo que eran las mujeres en la música de ayer, aquel ayer, que era muy lejano, y lo que es hoy, ¿no? Hemos evolucionado, tampoco tanto como queríamos, ¿no? Lento. Pero hemos evolucionado. Entonces dice así Joaquín Turina: yo no sé si habrás notado, amigo lector, la grande desproporción que existe entre el número de mujeres que practican la música y las que se dedican a la pintura, a la escultura y a la poesía. Y es que en estas otras bellas artes entrar significa crear, y en la música no es precisa esta condición para entrar en ella. Y realmente debiera existir cierto límite o separación entre el compositor, que sí merece este nombre, debe de estar dotado de condiciones especiales y casi divinas, y el instrumentista o cantante que hace en su carrera a fuerza de puños, de machaqueo o de gritos. El caso es que no existe tal separación y tan músico se le llama a Kubelik como a Beethoven. Bueno, pues todo este exordio no tiene otro objeto que presentar esta gran rama de la música en que, descartada la condición casi divina y que no hay conservatorio que la enseñe, puede abordarla todo aquel que tenga buen gusto, disposición natural y sentido común. Ahora bien, la mujer posee estas 3 cualidades en mayor cantidad que el hombre. De ahí procede la enorme afluencia de ellas a los conservatorios y el gran número de excelentes instrumentistas femeninas capaces de desterrar al hombre más templado, no solo ya de las salas de conciertos, sino también de los atriles de la orquesta. La mujer tiene además el don de asimilarse las más difíciles interpretaciones, por poco que se les haga conocer el estilo y estructura de una obra musical, ya proceda de los clásicos, de los antiguos o de los románticos. ¿Para qué presentar ejemplos? Los nombres de las Carreño y Landusca en el piano, las de Camposacchi en el violonchelo y tantas otras son de todos conocidos, aún si a internarse en el dominio del canto en que tantas de ellas han brillado. Todo esto es banal y no merecía la pena describir 2 líneas sobre ello si el batallón femenino no intentara escalar regiones que deben estar vetadas, si no en nombre de la música, al menos en nombre de la estética.
Porque, en efecto, nada hay más bonito que unir la impresión auditiva con la impresión visual, si se trata de instrumentos como el violín, el piano o el arpa. Y nada puede perder la música si cuartetos femeninos como el Rose Revolt de París interpretan los cuartetos de Mozart o de Beethoven, con la finura y precisión con que interpretaron Mi escena andaluza cuando la estrenaron en la Salgatena. Pero ya los instrumentos de cuerda les parece poco a estas hijas de Eva y las orquestas. La orquesta de la Unión de Femmes Professeurs et Compositeurs contaba con una flauta y un clarinete, tocados por señoritas, sin contar con la batería. Y era de ver lector una jovenzuela de 15 años encaramada en la plataforma del órgano y completamente rodeada de cacharros, platillos, tam-tams, triángulos, pandereta. ¡Qué ajetreo el suyo! Cogiendo uno y soltando otro. Y qué de platillazos a destiempo. Aún hay más. Una malhadada tarde de invierno apareció en la orquesta de la escuela una alumna de fagot. Bien, es verdad que aquella mujer hubiera podido ponerse pantalones muy seriamente y con seguridad pasar por hombre, pero había que ver el grupo formado por ella y el fagot, y que había que oír el sonido de aquel pobre instrumento que sonaba como los piporros usados hace algunos años en nuestras catedrales. Y por último, y para el colmo de horrores, baste decir que en un lugar de recreo de París llamado Magic City he visto con la mayor estupefacción una banda formada por señoritas tocando trombones y cornetines. Muy mal, eso sí, pero qué efecto de estética. Porque para mayor calamidad, estas damiselas estaban bien conformadas y no se parecían en nada a la del fagot. He dicho al principio que la mujer puede abordar el estudio de los instrumentos y que en ocasiones puede hasta aventajar al hombre en finura y refinamiento, mas niego en absoluto que la mujer tenga condiciones para la composición. Afortunadamente en España se desconoce aún esta terrible plaga de compositoras y eruditas. En París, ¡qué horror, Dios mío! Estudian la composición con mucho más ahínco que el hombre y con la facilidad de memoria de que son capaces, amontonan fechas sobre fechas, nombres sobre nombres, cual si fueran diccionarios vivientes, y cuando llega al fin de su carrera y cuando su pluma, casi siempre premiosa, no logra trazar más que contornos banales y elucubraciones complicadas, cual si fuesen hechas bla, bla, no lo leo. Con 12 bolillos. Con 12, perdón, es que la letra es de 1914 también. Entonces, en la mayor de las rabietas, deciden ser eruditas y hacer críticas, analizando las obras ajenas en una disección sangrienta como si tratara del mal corte de una falsa entrega. Y es que la mujer, como ciertas aves, vuela a ras de la tierra, sin que sus alas les permitan remontarse de alto, como es necesario para crear una obra de arte en que el artista debe elevarse a regiones inaccesibles como suben las águilas. Pero estas eruditas, ¿son realmente mujeres? Yo estoy por dudarlo, pues a fuerza de estudios empiezan a secarse y ya pálidas y macilentas, con los sempiternos lentes y los enormes cartapacios llenos de partituras con anotaciones, más parecen escribanos que representantes del bello sexo. Para convencerte de ello, lector amigo, penetra en la escuela y allí en el gran salón verás a Dendy, que era un profesor de composición, atiborrándolas de técnica y dejando luego pasar carros y carretas en los exámenes, porque ¿cómo no iba a ser galante con las damas un maestro tan bondadoso? Pero en cambio, sube un piso más, es la sala de conciertos, antigua capilla del convento. ¿Ves la orquesta como ensaya? Más de la mitad está formada por chicas rozagantes y frescas, que ríen con sus compañeras de atriles no menos alegres que ellas. Pues bien, una gran parte de esta falange irá después a la vicaría, que por algo dijo un día Madame Cerilos al ver entrar la última pareja de recién casados, ¿pero esta escuela es un conservatorio o es una agencia de matrimonios? Convéncete, lector, de que si el cultivo de un instrumento perfecciona a la mujer, el enorme esfuerzo que representa asimilarse el estudio de la composición las deprime y seca. Y a la verdad, yo te aseguro que para secos y feos nos bastamos a nosotros mismos. Joaquín Turina. Claro. Bueno, y con esta introducción yo creo que ya Pilar me dejas a ras de suelo, como decían aves que volamos a ras. Nos ponemos en situación y adelante. Venga, bueno, pues hay muchas cosas que me gustaría decir que han cambiado, pero no todas han cambiado. En primer lugar, quería agradeceros a la tertulia de les comadres la invitación de esta tarde. Para mí es un placer y un privilegio volver otra vez a esta tierra asturiana que quiero tanto. Comentaba que estuve dando clases, le comentaba Ana, en el Conservatorio de Oviedo durante 2 años y medio prácticamente, y bueno, para mí significa mucho y le tengo mucho cariño a la tierra, así que estoy encantada de estar aquí. Muchísimas gracias, Ana, por estar aquí junto a mí para poder debatir y charlar. Yo espero no extenderme mucho y espero que podamos
hablar y que haya un feedback con el público, que eso me gustaría más que nada. Bueno, es complicado. Después de esto nos deja, como siempre, a la altura del betún, pero bueno, yo quería ceñirme también al título, porque probablemente el texto del que has hablado, Ana, va a ser recurrente y lo vais a ver, porque no es ni más ni menos que lo que opinan muchos de los compañeros a día de hoy. Y bueno, eso veníamos hablando Ana y yo, son demoledoras ciertas críticas que se siguen haciendo todavía a la labor de ciertas mujeres dentro del ámbito de la dirección, de la canción, de la composición, y esas se hacen en los periódicos de hoy en día, o sea, en 2023. Decíamos que la música no solo es algo que suena, porque la música es una declaración de intenciones en muchos sentidos. La música tiene mucho que ver con lo social, la música tiene que ver con lo político, y la música no es ni más ni menos que un reflejo de lo que ha sucedido a lo largo de la historia con nosotras. Es decir, que hemos estado ahí omitidas, no hemos existido. Antes comentaba con Ana que, curiosamente, Joaquín Turina, Arrieta, los grandes nombres que han estado siempre en primera fila de la música, que han significado mucho, que en el caso del Arrieta, además, que fue director del conservatorio, aunque la historia no las reconozca, si uno se va a los anales y a las actas, en los conservatorios siempre ha habido mujeres desde el origen de los tiempos. Es decir, desde que la asignatura, en mi caso yo conozco la de guitarra, la asignatura de guitarra, la cátedra de guitarra se creó allá por el 36, me parece que como la guerra en ese momento estalló, hasta el 39 no se hizo fija. Bueno, pues ya había mujeres en el conservatorio, mujeres dando clase, mujeres sustituyendo al catedrático, ya había mujeres en las actas, una mayoría femenina, podríamos decir, y una mayoría de mujeres con matrículas de honor. ¿Qué ha pasado con ellas? ¿Qué ha pasado? ¿Qué hace la historia? Pues lo de siempre, una omisión histórica, es lo que tenemos ahí en el título, ¿no? Y yo creo que lo que hemos pretendido toda la vida es transitar de ese gueto a una comunidad, es decir, que es lo que hoy veníamos también hablando Ana y yo, en no ser el grupo de compositoras, el CD de compositoras, el reconocimiento, sino estar normalizadas. En el caso de las mujeres en la música, no ser siempre una programación aparte, no ser siempre una especie de pequeña tribu que está ahí, sino una de las cosas que pretendemos y que se pretende a través de nuestra asociación es que estemos en todas las programaciones y que ya dejemos de nombrar a las mujeres como una rara avis, como un bicho extraño. Y de sorprendernos porque haya mujeres, ¿no? exactamente. En un programa, o que haya una mujer dirigiendo o una mujer componiendo, ¿no? En el programa. Exactamente, porque es verdad que lo que ha sido toda la vida ha sido un silencio histórico el que ha manifestado la historia y la musicología, ¿no? Yo hice este PowerPoint hace tiempo, pero veo que no pasa de moda, lamentablemente, en algunas cuestiones, ¿no? ¿Por qué hemos sido omitidas? ¿De dónde viene todo esto? Pues en el caso de la música no ha habido una investigación musicológica feminista. Estamos partiendo de la base de que prácticamente fue en la década de los 70 cuando empezó todo el auge feminista, antes 50-60 en Estados Unidos y posteriormente en España fue la década de los 80. En el caso de la música fueron la compositora Marisa Manchado, fue la investigadora folclorista Joaquín Alabajo la que empezaron a hacer una serie de escritos y una serie de programas en radio y a reivindicar, digamos, en esta ola de feminismo de la década de los 80 en España, pues que había compositoras y que claro que existían y además se necesitaba compendiar ese material que tenían y se necesitaba reivindicar y dar a conocer su música. De ahí también es en la década de los 80 cuando surge la Asociación Mujeres en la Música. De hecho, somos las decanas. Es que ahora cuando estamos en contacto en el Observatorio de Mujeres en la Música de la Cultura con otras asociaciones, con Mujeres en las Artes Visuales, Mujeres CIMA, Mujeres en el Cine, decimos, madre mía, si es que tenemos 34 años ya, 34, porque María Luisa Ozaíta, la compositora, creó la asociación ya lo digo, en el 88-89. Yo creo que con muy buen ojo, porque probablemente no sé si fue consciente del germen que implantó. Al final la asociación se ha ido adaptando a los tiempos, pero creo que la asociación ha sido transversal a todas esas investigaciones feministas que se ha hecho en la música y ha sabido adaptarse a lo que ahora reivindicamos, que es esa normalización de la que hablamos, ¿no? Como decía, no ha habido una investigación musicológica, ha habido una pedagogía muy precaria al respecto.
muy precaria al respecto. Ha habido un contexto histórico como caldo de cultivo muy negativo, porque todos sabemos que en nuestro país específicamente hubo una guerra durante 40 años, todo lo que fue la actividad de las mujeres en todos los ámbitos. Hablamos antes de la Institución Libre de Enseñanza, de la Junta de Estudios, etcétera. Pues se dinamitó. Muchas de las compositoras históricas que aparecerán ahora son mujeres que tuvieron que irse fuera, tuvieron que exiliarse, y que buena parte de las becas que se ganaron, es verdad que para ellas fue una manera de poder salir fuera, de poder ser conocidas, pero y de poder viajar solas. Exactamente, de que poder eso era viajar algo solas. que les permitió la Institución Libre de Enseñanza y que no podían hacer las mujeres. Exactamente. En aquel momento, ¿no? Aunque en el caso, como pasa de María de Pablos, siempre con el cuidado también de la madre o del padre, con esa supervisión, porque no todo el mundo tenía lógicamente esa visión amplia de miras, ¿no? Y quizá era un miedo a la libertad también de qué hace mi hija por allí viajando por aquellos allende los mares, ¿no? Pero bueno, que es verdad que es muy significativo. Y luego hay una cosa muy importante, que es el talento, la tendencia que tenemos a negar el propio talento a las mujeres. Eso es algo innegable. Yo no sé si... Yo creo que nos ha pasado a todas, ¿no? La sensación del síndrome del impostor, de la impostora en nuestro caso, es algo flagrante. Hablando con compañeras muy queridas y muy premiadas, todavía te siguen diciendo compositoras que ya no han hecho nada para merecerse lo que están viviendo, y yo eso a un hombre no se lo digo nunca, la verdad. Compositor, ni director, ni nada. Rara vez. Siempre tienden a pensar que lo que han hecho lo merecen, ¿no? Somos nosotras las que tendemos a cuestionarnos. Lo que comentaba en la investigación musicológica feminista, hay una participación de las mujeres en la música, siempre ha habido históricamente, pero nunca desde el poder. Es decir, cuando empiezan los estudios musicológicos a cuestionarse qué hay que poner en orden y que hay que empezar a revisar las mujeres y lo que han hecho las mujeres, al principio es como una revisión nombre por nombre de un diccionario, ¿no? Pero es con el tiempo cuando vamos a empezar a plantearnos el ímprobo trabajo, el ingente trabajo que han ido realizando tanto compositoras como intérpretes, y a cuestionarse el resultado que eso ha tenido en las futuras generaciones, ¿no? También es verdad que nosotros en nuestro ámbito tenemos una división sexista del trabajo muy patente, muy patente. Bueno, esto, como lo mío es la guitarra, a mí me gustó mucho comparar. No es un estudio, lo comentábamos, paper, es una publicación de José Mi Lorenzo Arribas, sí, que es un historiador medievalista, es un hombre que sabe muchísimo acerca de las monjas, de las huelgas, y que ha hablado mucho sobre cómo esas monjas, aunque su nombre no aparece, tenemos el icónico nombre de Hildegarda von Bingen, pero el resto de monjas en las huelgas trabajaban anónimamente, pero él defiende férreamente que fueron ellas las que hicieron la música de los códices de las huelgas, y que fueron ellas las que estaban creando, que claro que ha habido mujeres en la historia y siempre ha habido creadoras. Otra cosa es que su nombre no hubiera aparecido, ¿no? Entonces él tiene un estudio, una publicación en una revista, que es ¿Dónde están las tocahoras flamencas? Es muy significativo porque en el siglo XVIII-XIX había una gran cantidad de tocahoras flamencas. ¿Os viene al imaginario, a la cabeza ahora, alguna mujer flamenca tocaora? Guitarrista. Claro, yo como guitarrista clásica, cuando leía aquello dije, ¿y entonces qué ha pasado? Porque claro, estamos hablando de una época, 18-19, que aparentemente, tampoco es que hubiera redes ni cosas por el estilo, ¿no? Pues yo creo que pasaron muchas cosas, entre ellas, ahí lo estáis viendo, fijaros, el siglo XX, soberano es cosa de hombres, ¿no? La guerra y otras tantas cosas pusieron nuestra mentalidad en una sociedad más avanzada, pero icónicamente más retrasada en muchos sentidos, ¿no? El flamenco, el cuerpo de la mujer, la fisicidad quedó para la mujer que baila, la mujer que canta, la mujer que se exhibe. ¿La guitarrista? Pues no. El guitarrista, que es el que tenía que demostrar esa virtuosidad, se limitaba al acompañamiento, ¿no? Cosa que sí hacían en el siglo XVIII. Es decir, que por el camino perdimos una serie de cosas. Y fue en el siglo XXI, en mi caso, cuando yo me encontré y tuve que ir a Suecia a encontrarme a Afra Rubino, guitarrista flamenca. Dije, toma ya. Luego he conocido aquí en España a Jiménez Arenas, que es una fantástica guitarrista española flamenca, ¿no? Pero nos damos cuenta de la de cosas que hemos perdido y que hemos asimilado. Porque claro, yo recuerdo cuando era niña ese anuncio, ¿no? De soberano es cosa de hombres. Y bueno, claro, era normal, el cuerpo de la mujer, la guitarra. Es que lo tenemos todavía presente. Nuestro imaginario siguen esas imágenes pesando, ¿no?
Bueno, hablábamos, voy a ir pasando rápido para no enrollarme y que luego podamos hablar al respecto. Tenemos una carencia muy grande. La pedagogía precaria al respecto en la música es que existe una carencia de referentes femeninos enorme en los libros de texto. Eso es una cosa que también comentábamos. Sí, en el viaje, que por ejemplo una persona como Nadia Boulanger, que fue la maestra de todos los grandes, ¿no?, de la historia de la música, directores, compositores, etcétera, no está en los libros de texto, no la conocen los alumnos que llegan a los grados superiores de los conservatorios, y es, claro, eso es un sacrilegio casi, ¿no? Exactamente, y hablábamos también de que ahora que la asociación está teniendo un papel importante en cuanto a la labor institucional. Como decía, ha atravesado distintas etapas y antes había una reivindicación de la asociación pues dar a conocer esa visibilidad de las mujeres, de las compositoras, de sus obras, organizar conciertos, etc. Ahora lo que estamos es en la pelea detrás de las instituciones, reivindicando que, por favor, que esa figura de mujeres aparezcan, lo que comentábamos, ¿no?, que se normalicen. Y eso incluye los libros de texto y que los niños aprendan que ha habido compositoras en los libros de texto. Como todo, va a llegar tarde, mal y nunca. Es decir, todas las cuestiones que tienen que ver con la burocracia, con las instituciones. El Ministerio de Cultura tiene que ponerse en contacto con el Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación tiene que hablar con los grandes grupos de libros, ¿no?, y tienen que ir moviendo todas estas enormes ruedas que cuestan tantísimo. Habría que poner en marcha otra vez nuevas publicaciones de libros, con lo que ello conlleva, ¿no? Entonces siempre andamos, por lo menos bajo mi punto de vista, parcheando. A mí me gustaría que a ese respecto nos empezáramos a mover y verdaderamente los libros de música aparecieran realmente compositoras. Yo ahora no lo sé si se estarán incluyendo. Sé que se hacen adendas, sé que se hacen pequeños libros, pero hablamos de los libros de texto de los colegios, de los institutos y de la educación general. Eso debería estar incluido y eso se está haciendo muy poco al respecto. Hace poco, hace ya bastantes años, Shakira Ventura, compañera que también está en la asociación, que es musicóloga, hizo un mapa de creadoras de la historia de la música. Es curioso porque además como Shakira es de una generación más joven, ha tenido mucho contacto con las redes, entonces tiene muchísimos seguidores y ha conseguido hacer un trabajo ímprobo de difusión de todo este mapa de compositoras. Fijaros la imagen de arriba. Como dice nuestro querido Josemi, él decía, yo en los conservatorios solo veía señores decapitados. Claro, solo veía las típicas figuras de los bustos que todos conocíamos, ¿no?, de fotos de señores, y nadie se podía imaginar que un mapa ya lo estáis viendo, ¿no?, va a ser mundial, se puede ir llenando con fotos de mujeres compositoras y las que quedan. Las que quedan. Todo lo que hablábamos con Ana, todavía hay un mundo de mujeres que hace 10 años desconocíamos por completo, en parte las compositoras de las que voy a hablar ahora. 10 años, 15 años, yo recuerdo que cuando era estudiante a la única que conocía realmente era Rosa García Scott. Pero las demás, se han ido descubriendo. O sea, volvemos a lo mismo. Educación, invertir dinero, invertir tiempo, pero sobre todo ese dinero bien invertido, ¿qué hace? Pues reconocer a las mujeres y su labor. A veces investigaciones particulares de personas interesadas. Total. Que no están ni cobrando nada por ello, ni eso, pero van sacando a la luz toda esta información, ¿no? Justo, También. Yo creo que todos los y las que estamos aquí, tenéis referencias y os manejáis dentro del mundo del feminismo y sabéis que esto se hace por militancia. O sea, es así. Y en los conservatorios sigue siendo así. Cuando quieres poner una programación a un alumno, yo estoy muy orgullosa de mi conservatorio de Alcalá de Henares porque desde dirección se están implementando medidas para que los profesores, las profesoras cambien las programaciones e introduzcan obras de mujeres y trabajen eso y aparezca en el programa. A mí me parece muy importante porque, como se suele decir, todo lo que no está no existe. Entonces, creo que eso es una labor que deberían hacer todos los centros y dejarnos ya de esa militancia personal. Es decir, no digo imponer, sé que suena muy, muy brusco, pero hay cosas que yo no entiendo por qué. Hay una ley de igualdad de 2017 y al final, ¿por qué hay que imponer medidas punitivas para que esa ley se cumpla, ¿no? Pues ¿por qué pasa con nosotras siempre? Es una cosa que no se entiende. Ahí hay otro texto de Arrieta que va totalmente a colación con lo que comentaba Ana. ¿Y qué diremos de las notables discípulas de las clases de piano? Que logrando pingües resultados ejercen admirablemente la profesión de leccionistas, conquistando el aprecio general en las casas que frecuentan con su irreprochable comportamiento. ¿Cuántos beneficios deben a la escuela esas apreciables jóvenes? Si la educación artística que aquí recibieron, también, tal vez muchas de ellas,
se verían precisadas a manejar el pedal de una máquina cosedora de Singer para aliviar con penoso trabajo y escaso provecho la situación precaria de sus familias, en lugar de manejar los pedales de un piano de Erard o de Montano. Gracias a esa educación, bueno, gracias al piano, en el siglo XIX las mujeres tuvieron una salida económica, que fue la pedagogía del solfeo del piano. Gracias a eso, yo creo que ahí se abrió la primera vía de escape a una economía más o menos viable de muchas de las mujeres del siglo XIX. Que eso realmente comenzó con que una señorita tocara el piano quedaba muy bonito. Exactamente. ¿No? Era entonces, bueno, y llegar a una casa y que la niña tocara... un elemento decorativo, claro, burgués muy, muy ad hoc. Pero yo creo que eso fue la primera salida, la primera vía, válvula de escape para que tuvieran una economía, una independencia económica y a partir de ahí poder hacer otro tipo de actividades. Lo que decíamos del contexto histórico, pues es que en nuestro caso es muy, muy peculiar, porque hay una guerra civil y un exilio. Y aquí viene a colaboración las figuras de las mujeres que estábamos hablando antes, ¿no? Hay varias compositoras de las que consideramos históricas, que tienen una historia muy similar, lo hablábamos Ana y yo, que han tenido que renunciar, supongo que como en todos los ámbitos del arte, ¿no? Han tenido que renunciar a muchas cosas y ello implicaba tener una familia, tener un matrimonio y a tener, pues, probablemente una estabilidad. Muchas de ellas fueron becadas, muchas de ellas fueron premiadas por la República y muchas de ellas tuvieron que irse al exilio. Las que se quedaron, pues en buena medida se arriesgaron a ser pues, un sujeto político sospechoso y en muchas ocasiones tuvieron una vida bastante complicada en apuros. En el caso de Emiliana Zubeldia es una compositora navarra. Además es que cada una de las compositoras que he querido traer hoy son muy representativas de una zona, ¿no? Como veis, ella nace en Navarra, en Salinas de Oro, pero muere en México. Todas son muy longevas, pero tienen una vida impresionante. Y quería poner un pequeño comentario de Emiliana. Antes decíamos que tiene mucho en común con Maruja Mayo hasta en su aspecto y en su manera de hablar, en su actividad, en su fortaleza. Ya se quitó años por un tubo, creo que al final tenía por lo menos 8 años más de los que tenía, pero tenía una actividad y una vitalidad increíble. Y dice, son unas palabras, son 27 segundos, pero creo que son muy, muy clarificadoras de lo que significa la música para ella. La música tiene de todas las ciencias y de todas las artes. Y la música, si es tan maravillosa, es porque es el arte que gusta a todo el mundo y el arte el único que descubre y desvela todo el alma humana hasta lo más recóndito. Es la vibración, es el cuerpo, es la tierra, es la luna, es el sol, son las estrellas, las flores, las plantas, todo está ahí. La música tiene de todas las ciencias. Bueno, me parece muy significativo porque es verdad que ella fue muy defensora hasta el final de todo lo que significaba la música y muy reconocida además en México, mucho más que... Bueno, ahora están empezando a reconocerla. Hay una ardua labor por parte de la gente de Navarra también para reconocer y para dar a... Bueno, pues para poner en valor todo lo que es su música y el rescate de sus obras. Pero buena parte de las obras las tienen en la Universidad de Sonora, de allí de México. Cosa que pasa, pues eso, con muchas autoras, que al final en España no sé si las apreciamos tanto, pero tarde las estamos reconociendo. A ver, sigo, que no sé qué estoy haciendo yo que no puedo moverlo ahora. El PowerPoint, voy a bajarlo. A ver, ahí. La siguiente sería Rosa García Scott. Rosa García Scott, que fue uno de los baluartes de la generación del 27. Yo me atrevería a decir que musicalmente mucho más importante, no porque se le haya dado visibilidad o porque haya sido un altavoz, sino porque hizo música de muchísima calidad. Durante mucho tiempo también cuestionada si discípula de Falla o como pasa con María Rodrigo, ¿no? Sí. Casi todas son discípulas o mujeres de... Lo que decimos siempre, nunca han podido ser colegas. Oye, vaya, por Dios. Es verdad que ella recibió clases de Falla, pero es verdad que yo creo que Falla la consideraba como una colega más. Y en Rosa tiene una música muy, muy curiosa. Quiero decir, hay música con una tendencia mucho más vanguardista, muy vanguardista, y otra más conservadora, quizá más, no sé si decir más casticista o menos vanguardista. Hay un retazo, me da mucha rabia porque vamos a tener que cortar cada cosa que pongamos de cada pieza musical porque si no nos va a dar tiempo, pero me gustaría que oyerais este preludio para piano de Rosa, un trocito, aunque solo sea,
tocado por Ana Vega Toscano, para que escuchéis el lenguaje que emplea. Bueno, quiero decir, es una música muy compleja a la hora de tocar, muy compleja, yo creo que la composición también, o sea, vosotros que lo sabéis, el análisis de la obra, y desde luego tiene una obra para guitarra y es muy difícil, dificilísima. Bueno, si seguimos con compositoras, porque me gustaría hacer un repaso, así a vuela pluma, tenemos a Elena Romero. Elena Romero sí que se quedó en España, ella era madrileña. Decíamos, Ana y yo, que siempre hay una primeritis histórica. Todo el mundo quiere ser la primera mujer que será una ópera, la primera mujer que dirigió. Bueno, pues resulta que de Elena decían que fue la primera directora. Luego lees que hay otras muchas que lo han sido y probablemente a lo mejor no haya sido la primera directora, ¿no? Pero sí se la ve en muchas fotos antiguas dirigiendo orquestas, vuelvo a decir, muy longevas, todas muy longevas. Y sí, debe serlo, ojalá no funcione a todas. Pero ella sí que defendía unos postulados además muy de izquierdas y bueno, eso le costó unos bastantes disgustos políticos. De Elena, a ver, he recogido, a ver si ay no, de Elena es la única que, bueno, vamos a pasarla. De Elena es que no me daba tiempo a recoger ejemplos de todas, vamos a seguir pasando, pero bueno, como veis tenemos eso, bueno, a ver, sí, ay, no sé por qué el PowerPoint no me va pasando, a veces se queda un poco así. A ver, las navarras, las madrileñas y tenemos a Teresa Prieto, de Oviedo. Igual, Teresa acaba muriendo en Ciudad de México, o sea que todas acaban en el exilio. Lo que comentamos, con unas vidas muy similares, y Teresa sé que es una institución y que igualmente su música se está empezando a reconocer y a rescatar aquí. Bueno, Laura Viñuela, que no sé si está aquí, sabrá más que yo al respecto. Así, por eso digo, porque seguramente que ahora se está haciendo un montón de estudios acerca de ella y yo ahí no me atrevo a meterme porque seguramente que tiene más conocimientos que yo. Yo creo una tesis doctoral reciente, ¿no? Seguro. Sobre Teresa Prieto de Tania. Sí. Tania, no sé ¿Sí? cómo se apellida, ¿Romero? ¿Tania algo? Sí, hay una tesis reciente. Pues aquí he traído, creo que tú además he traído la canción de cuna tocada, creo que tú has hecho colaboraciones con Elisa Rapado. Es una preciosidad de canción de cuna. Es una preciosidad. A mí me parece
Dice muchas cosas en... Sí, hay Sí. alguna melodía como parece asturiana, pero luego como con mucha disonancia por ahí. O sea, hay Probablemente, un ¿verdad? contraste de lenguaje, sí. A mí me parece que es una belleza, desde luego. Y bueno, me parece que además eso, había que traerla. Yo siempre además llevo a Teresa porque me parece que es un ejemplo, efectivamente. Y luego pasamos a María de Pablos, segoviana en este caso. Bueno, en el caso de María de Pablos, además es que tiene lo hablábamos, Anayu, un final muy triste porque acaba en un psiquiátrico, María. Pero María casi fue una niña prodigio, realmente. No quiero meter la pata, creo que recibe una beca de Academia de España en Roma, porque como son muchas, a veces se me mezcla la vida de cada una de ellas, Sí, pero es que casi todo lo hace becada, de manera que al final lo que comentamos es que creo que en cierta manera fue su madre la que actuó a veces como cortapisa para que ella no pudiera viajar, o si viajaba tenía que ir siempre con su madre, ¿no? Entonces, al final, de hecho, ya se sacó unas oposiciones a correos, como siempre, hija, tú asegúrate la vida por si acaso, ¿no? Y bueno, y siempre lo tuvo ahí por si lo necesitaba. Pero estudió también con Boulanger. O sea, la vida de María de Pablos es apasionante y además pues eso, es una niña prodigio. Merece la pena que si podéis echéis un ojito a cada una de ellas porque tienen una vida impresionante para la época, además. Y para la época en la que viven, las dificultades de atravesar una guerra, lo que decimos, y exilios, etcétera, etcétera, ¿no? Y a veces, pues si son familias humildes, más por estas cuestiones que comentamos, ¿no? Si eres hija única o si eres la niña de la casa, el salir fuera era todo una odisea. De María de Pablos traigo precisamente de la zarzuela, del Amigú, lo que decías, el ciclo del Amigú, Aurelio Biribay y Cristina Toledo, La Noria. Voy a ponerlo desde el principio. No me gusta nada cortarlo, de verdad, pero bueno. Yo estaba así A mí ensimismada. me duele cortarlo porque es cosa peor que cortar una pieza. Pero bueno, para poder escuchar más o menos la idiomática de cada una y el tipo de composiciones, ¿no? Y bueno, como que para que luego se ponga en duda, ¿cómo se ha podido dudar del talento de estas mujeres? Pues eso. María Rodrigo, ahí llegamos a María, que aquí Ana puede decir más que yo. Sí. María, pues igual. María al final se exilia a Puerto Rico, nace en Madrid y efectivamente acaba exiliándose en Puerto Rico. Y bueno, traigo el preludio de la Bequeriana. Habla tú, Ana, aquí ya eres tú la experta. No, porque yo hice mi trabajo de investigación sobre María Rodrigo, sobre la obra esta Bequeriana, y realmente también es una vida increíble la de María. También se va al exilio con 50 años, que claro, 50 años de 1915-20 no son 50 años de una mujer ahora, imaginaros, ¿no? Tener que irse, se fueron ella y su hermana, además, que era otro portento de la psicología. De hecho, está considerada como la madre de la psicología moderna en España, aunque no sé si hay estudios de esto, pero bueno. Y también se tuvieron, Mayra lo mismo, ¿no? De muy jovencita, con 14 años ya tiene su grado superior de piano, luego hace composición. Turina, que yo leí antes, que hablaba de que las mujeres no podían componer, sin embargo, a María sí que la consideraba. Y de hecho, la pieza que vamos a poner ahora, la Bequeriana,
se la habían encargado primeramente a Turina, pero Turina no estaba con otra obra en aquel momento y recomienda a María Rodrigo. O sea, imaginaros lo buena que tendría que ser para que una persona que habla así de las mujeres compositoras la recomienda a ella para que haga esta obra, ¿no? Que además estrenó dirigiendo ella misma en el Teatro de la Zarzuela en 1915. O sea, luego es verdad que las críticas que tuvo de la obra eran como muy paternalistas, ¿no? Porque hablaban de la damita, la señorita, compositora, la obrita, pero a la vez reconocían cuál era su valía, ¿no? Claro, era indiscutible. Entonces, no Totalmente. tenía... Así que nada, vamos a escucharla, Vamos a que es muy escucharla. bonita esta obra, además. Sí, además yo creo que esta la podemos escuchar entera. A ver si podemos todo el preludio. Bueno, entera No, el dura preludio. vale, decía yo. Por no, es que Sí. ya me da mucha rabia cortarla también. Tardó 100 años en volverse otra vez a Sí. poner en pie. Preciosidad, ¿eh? Sí, es verdad que ella decía cuando hizo esta obra, además, porque claro, le dieron la oportunidad, como decía ella, ¿no? Le hacen una entrevista y ella dice, menos mal que tengo la oportunidad de hacer música grande, y porque era una obra, claro, orquestal, ¿no? Y decía, con todas las dificultades que he pasado y que puedo hacer música grande y además, claro, una zarzuela, que fue considerada zarzuela, Sí. pero bueno, no es una zarzuela realmente, Sí. pero porque bueno, era la música que estaba, vamos a decir, petándolo todo en España en aquel Mm. momento y la que tenía el público, ¿no? Y entonces Sí. para ella fue una oportunidad y a partir de aquí hizo muchísimas obras orquestales el tiempo que estuvo en España hasta que luego ya se tuvo que exiliar. Y lo que comentábamos, 100 años, o sea, hasta que se volvió otra vez a reestrenar. Sí, Temes lo hizo en 100 el años. 2017, es que fueron 100 años clavados. Sí, 100 años. Esta maravilla tardó en rescatarse otra vez. Es que, bueno, pues eso, que hay que seguir, no hay que parar. Bueno, lo que comentábamos, cuestiones que nos atañen a todas, pues la negación del propio talento, el síndrome de la impostora, nuestros queridos techos de cristal. Hay una declaración, en el caso bueno, Loren Chus, que es musicóloga
dice una cosa que a mí me llega al alma y es verdad. Dice, me sorprendía el hecho de que no existieran guitarristas femeninas en el mundo flamenco, justo cuando en la música clásica son tan numerosas, que es lo que me pasó a mí también, ¿no? Pregunté a todas las cantadoras el porqué de este hecho y si percibían que se estuviese produciendo algún cambio evolutivo. En sus respuestas pude apreciar que muchas de ellas jamás se habían planteado ni siquiera la cuestión. Bueno, pues eso es en parte lo que comentábamos. Yo recuerdo cuando hice mi idea, hablé con 5 compositoras de diferentes generaciones. Algunas de ellas, las anteriores a 1950, las que nacieron antes, ninguna tenía consciencia de si a mí los hombres me trataban muy bien, si yo me sentía muy bien, pero había más compañeras, colegas. No, yo era la única. Entonces no era normal, ¿no? Bueno, ya verá... ¿Pero era normal o no era normal? No, no lo era, pero bueno, era algo habitual y claro, ya está en su imaginario y en nuestro imaginario. A día de hoy todavía sigue siéndolo en muchos casos, ¿no? Entonces, recuerdo que toda esa generación anterior al 50 lo daban por hecho. Bueno, ya estaba ahí, era la única, pero bueno, era algo habitual. ¿No? Exactamente, absolutamente. Luego existen otra serie de techos de cristal que en el caso de la música son físicos. Es decir, a las guitarristas hasta casi la década de los 80, mi maestra me decía que ella tuvo que tocar casi hasta los 80, sí, en 1982 o 80 y pico, como veis. Es decir, ellas tenían que tocar, claro, con las piernas cerradas y mucho más incómodas. Para la espalda eso es infinitamente peor. Ellas podían tocar felizmente como quisieran. O sea, había una serie de hándicap que no eran hándicap intelectuales, eran hándicap físicos que sí que han tenido las instrumentistas. Por supuesto, si hablamos del sesgo de los instrumentos, ¿qué decir? Bueno, Nicanor Zabaleta es el máster que le viene a la cabeza a toda una generación en cuanto a arpa, pero el 100% de las arpistas en las orquestas, si lo veis, son mujeres. Claro, exactamente. Y los instrumentos de viento están teniendo las mujeres, generalmente en los conservatorios, viento metal y viento madera, una explosión absoluta de alumnas mujeres y de mujeres que están entrando a orquestas. Ahora, hace poco, hace unos años y ahora actualmente. Es decir, que poquito a poco esos sesgos se van rompiendo, pero ha costado muchísimo tiempo. Y como digo, es que había techos de cristal físicos hasta hace 30 años que eran reales. Otra serie de techos de cristal, que eso ya son más difíciles. Nosotras hicimos una encuesta post-COVID y, bueno, la situación laboral en la que se encontraban nuestras socias. Entonces, eso que hablábamos de la mujer burguesa en el siglo XIX, que podía sobrevivir dando clases. La mayor parte de las socias que tenemos, pues, son muchas de ellas pedagogas. Porque claro, porque si no, no pueden vivir. A todas a mí me gustaría dar conciertos exclusivamente, pero seguro a Ana le gustaría vivir de componer, pero al final tenemos que dar clase. Ojo, a mí la clase me encanta, mis alumnos lo saben, pero tienes que duplicar tu trabajo para poder sobrevivir y vivir de la música. Los compañeros y las compañeras, pero nosotras ya sabemos que encima tenemos que atomizarnos todavía más. Entonces vemos que todo el rojo, que es un 31,1, son empleadas públicas, es decir, probablemente docentes, probablemente mujeres que trabajan, que tienen un trabajo ya en teoría seguro y fijo. Y luego hay otra cosa importante también, que es el alumnado femenino. Cuando en los conservatorios se cuestiona, y eso tiene que ver mucho con el tema de la composición. ¿Y qué pasa con las compositoras? Que hay muchas en los conservatorios, pero luego no salen adelante. Ya también ese techo de cristal se va rompiendo, pero yo recuerdo haber tenido alumnas muy buenas en el Conservatorio de Oviedo, que muchas de ellas no se dedicaron a la interpretación. En parte, seguro que si me oyen me van a decir, ¿por qué lo dices? Claro, pero tenían un talento especial, podían haber sido unas excelentes intérpretes, pero al final pesa el hecho de, bueno, voy a asegurarme la vida, bueno, a lo mejor yo no valgo, bueno, a lo mejor los compañeros nunca han tenido dudas, los compañeros, los alumnos, hombres, tuvieran problemas o no tuvieran problemas, siempre han tirado hacia adelante, se han dedicado a la interpretación y han hecho lo que han podido. Muchos de ellos también están dando clases, pero muchas han aprobado una oposición o se han dedicado a otra cosa que no era el instrumento. Creo que todavía hay una mentalidad ahí que barre, pero es una mentalidad que está basada en datos y pruebas fehacientes, que es lo que le comentamos al Ministerio de Cultura. Claro, si se premian a los hombres mayoritariamente, si se dan las becas a los hombres mayoritariamente y si se subvenciona a los hombres mayoritariamente, pues claro, ¿qué hace una mujer? Asegurarse la vida por otro lado. Es decir, que no hay, es que... Recuerdo, esto me va a traer muchos amigos si lo grabáis, pero bueno, no me importa. La antigua directora del IRAEM, que en una de las discusiones que teníamos decía, es que antes las actrices tenían compañías teatrales y tenían hijos y viajaban por ahí, hacían no sé qué, hacían no sé cuánto, como diciendo, es que ahora sois mucho más cobardes. O sea, ahora nos metéis en esos berenjenales y pensabas, ¿pero qué nos estás diciendo? Si estamos trabajando en 4 o 5 cosas a la vez. O
sea, encima como que tienes que demostrar que eres capaz de trabajar en 6 o 7 juntas. Entonces, bueno, perdón porque cada gráfico da de sí muchas cosas, pero es que vienen a la cabeza y es necesario comentarlas. Fijaros, trabajadora por cuenta ajena, eso también puede ir con el tema de la empleada pública, ¿no? Porque por cuenta ajena al final mucha gente está trabajando pues eso, en conservatorios o funcionariado, etc. Fijaros el quesito pequeñito que hay en cuanto a empresarias, otros y las autónomas. Es decir, que la suma de todo, de todo lo amarillo y lo rojo, empleada pública, trabajadora por cuenta ajena, ¿dónde deja la autónoma, que es la que tiene verdaderamente, pues eso, probablemente tenga algún... pues eso, algún negocio musical o alguna empresa que se dedica a cualquier cuestión que tenga que ver con su propia promoción, gestión, etcétera. Las empresarias que veis ahí es muy inferior todavía, muy inferior. Es decir, ya no... Es cierto que nuestro país no es que lo ponga fácil, todas las trabas burocráticas que hay al respecto no lo pone nada fácil, pero en el caso de las mujeres es sangrante. Y en el caso de una mujer que además se queda embarazada, ¿qué hace siendo autónoma y embarazada? Y músico, o actriz, o pagas, o sea, paras y cómo comes, que es lo que se está hablando también ahora, bueno, desde hace años con la cuestión del Estatuto del Artista, que está trabajando el Ministerio de Cultura. Bueno, es una cosa que es inabarcable, interminable, pero yo creo que mereceríamos un estatuto del artista en condiciones, de las artistas, para poder resolver estas cuestiones. Y como veis, ahí se ve más claramente en el gráfico. Mayoritariamente, dentro de la música académica, somos pedagogas, intérpretes, gestoras culturales. Hay muchas y muy buenas mujeres, hay muchísimas gestoras culturales, las nuevas generaciones de gestoras son apabullantes, aunque los grandes gestores de ciclo siguen siendo señores, aunque algunos no tengan la titulación, y esto se lo quiero lanzar a uno en concreto. Si nosotras no tuviéramos esa titulación, pues seguramente estaríamos diciendo que estamos usurpando cargos que no nos corresponden, pero hay algunos que no son músicos y que están ostentando cargos de altos cargos dentro del ámbito de la gestión en España. Composición, musicología y, como vemos ya, periodismo musical, lutería, producción musical, musicoterapia y dirección de orquesta ni contamos. De hecho, le comentaba a Ana que hace poco se quejaban precisamente en el Ministerio de Cultura, bueno, en todo lo que tiene que ver del INAEM, etcétera, a la hora de programar directoras, porque decían que básicamente que las tenían que buscar debajo de las piedras, que con esto de la moda de tener que buscar directoras y dirigir en los ciclos, que esto les había llevado a tener que encontrar directoras por doquier y que las directoras ahora mismo estaban muy solicitadas y tenían la agenda muy llena. Y claro, ese es el inconveniente que tenían a la hora de hacer una programación paritaria y de que aparecieran directoras y compositoras. Y decías, toma ya. Entonces, bueno, este tipo de cosas a veces tenemos que aguantar, ¿no? Y seguimos aguantando. ¿Dónde nos encontramos? Pues en el contexto social en el que nos encontramos, gracias a la asociación, de verdad, no me quiero extender mucho, que ya vamos, quiero ser breve y ya lo llevo rápido, ¿vale? Para que se pueda... La asociación, yo creo que lo que ha venido es creo en mucho sentido, que ha sabido adaptarse, lo que comento, sobre todo a poder buscar una comunicación con las instituciones y poder... si no hacer de las mujeres un sujeto político, que es algo que odio, que se diga que la mujer es un sujeto político, pero sí es verdad que tenemos una opinión y que tenemos que estar ahí y que nuestra opinión cuenta. Recuerdo que hace como unos 4 o 5 años tuvimos un encuentro con Michelle Montefiore, que es una política socialista alemana, que vino a entrevistarse con la asociación y con la directora de la Casa Encendida en Madrid, y con las representantes de CIMA y otras asociaciones, porque decían que lo que estaba sucediendo con el feminismo hasta 2018, porque luego vino la pandemia, luego vino toda esta quiebra, esta historia del feminismo, todos los encontronazos que hemos tenido, Ministerio de Igualdad, etcétera, etcétera, pero que lo que había sucedido en España había sido algo muy significativo para países del norte de Europa. Como siempre pensamos que somos el último pez de la banasta, pero que había sido muy significativo y que nos estaban estudiando el contexto social y la respuesta al feminismo de las mujeres feministas en España. No solo eso, en universidades de Inglaterra se estaba estudiando lo que estaba sucediendo en esta especie de cuarta ola que se había nombrado dentro del feminismo y especialmente cómo las mujeres dentro de las artes habían salido a la calle para reivindicar determinadas cuestiones. Es verdad que,
por ejemplo, últimamente el Museo del Prado, que hay instituciones que siempre han sido como más conservadoras, se están exhibiendo mucho más mujeres que nunca. Yo recuerdo la última reunión que tuvimos con el ministro en el Observatorio de Cultura, ponían de manifiesto que la música somos las únicas, las que todavía quedamos, las que queda mucho en el ámbito de la música por avanzar. Porque en las artes visuales pues se están programando mujeres. En Arco se compran muchas obras de mujeres, muchos cuadros de mujeres. En Arco sí se hace. En el Museo del Prado se está programando. En el TISE se están haciendo exposiciones que tienen que ver para el gran público. O sea, hay una Leonora Carrington, esa es privada la que se hizo, ¿no? Bueno, es verdad que las entidades privadas arriesgan más que las públicas, lo cual también es muy denunciable, porque el dinero público es de todas y de todas, que somos las mayores consumidoras de cultura, que no se nos olvide. Entonces, eso es una cosa que recuerdo que en la reunión las de cine decían, no, nosotras estamos muy contentas porque se nos está reconociendo. Artes visuales decían, nosotras en Arco no tenemos quejas, también del cine se está llevando a cabo con clásicas y modernas, con la asociación, muchas labores, el reconocimiento del Día de las Escritoras. Pero claro, yo le decía al director de INAEM, pues nosotras no, es que nosotras necesitamos todavía, estamos muy en precario. O sea, las programaciones necesitan ser equitativas y equilibradas. Hay un compromiso del Ministerio de Cultura que hay una programación en cuestión ya inmediata. Se comprometieron a que se programara 60% de mujeres y 40, o sea, de hombres, 40 de mujeres y 60 de hombres. Es decir, que no llegamos a un 50-50, pero casi que hubo una promesa de que sí se hiciera. ¿Que luego lo cumplan? Pues ya veremos. Ahí está la para hacer de fiscal, aunque mal que les pese, pero para eso estamos, ¿no? Y creo que no es nada injusto, o sea, es una cosa justa que hay que reivindicar. Bueno, como decimos, por supuesto, la sororidad entre las distintas asociaciones. Se creó el Observatorio de Cultura en el 2018 y es una de las mejores cosas que nos han pasado, porque ahora sí podemos poner en común lo que está sucediendo entre unas asociaciones y otras, ¿no? No me quiero meter más. Bueno, este es el ciclo en el que hemos participado, que llevamos, es una de las cosas que más orgullosa nos sentimos desde la asociación, porque es un ciclo de mujeres compositoras en las aulas. Al principio éramos muy pocos conservatorios y ahora casi todos, bueno, yo creo que son más los que lo hacen que los que no lo hacen, ¿no? Los centros educativos, IES de secundaria, prácticamente desde el mes de marzo hasta final de año se hacen conciertos en los que aparece la figura de las mujeres, de las compositoras, de las que se reivindica y de las que el propio alumnado busca esas piezas para poderlas tocar. Yo creo que ha sido muy, muy importante este ciclo para poder poner en valor y mostrar lo que están haciendo las mujeres, ¿no? Bueno, no me enrollo más. Hicimos un especial también de festivales que ahí quería llevar, donde veis que en general, así a bote pronto lo podéis ver, los hombres son el naranja y las mujeres somos los azules. Con eso lo decimos todo. En los festivales que se programaban en todo el territorio español. Es que luego hay algunos responsables que te discuten si eso es o no así. No, pero en tal orquesta hay una mujer. Una. Claro que siendo la única, pues también entendemos que es representativo. Ese estudio fue de 2016-2017, lo hicimos en colaboración con ANCE, con Clásicas y Modernas, Fundaciones GAE. El 1% de las obras programadas eran de mujeres. Esas eran las conclusiones. El 4% de los compositores vivos eran de mujeres, el 4%. 0,6% era de las compositoras, bueno, no sé por qué pone compositores, pero bueno, de las compositoras. ¿Dónde están las mujeres en las orquestas? Las orquestas sinfónicas 16-17. Se hacía un recorrido por las orquestas sinfónicas españolas, ¿no? Entonces, la media es esta, pero es que la cantidad de ceros que hay en muchas orquestas es muy sangrante cuando lo ves. O sea, 0, 0, 0, 0, 0 compositoras, 0 directoras, 0. Sí, porque si veis el de 2016-2017, pasamos a las conclusiones de 2018-19. Siempre vamos a edición pasada. 7, 5, 7, 1, 8. Pero fijar, lo que decimos del sesgo ese que comentábamos, en arpa 100% son mujeres, en viola 60%, en flauta el 40%. O sea, hay instrumentos que sí están muy relacionados con ámbitos de mujer, otros mucho más relacionados con el ámbito de hombre. Y también que quede claro que a medida que, como pasa ya sabéis que hay un icónico caso de la orquesta, que no recuerdo ahora cuál era, de Estados Unidos, que colocó un biombo y de esa manera se dio cuenta de que el número de mujeres que entraban en la orquesta era exponencial. Quiero decir, ¿que hay prejuicios o no los hay? Claro que lo sigue haciendo. Para hacer las audiciones para entrar en la orquesta, colocaron un biombo para no saber, ¿no?, quién era la persona, y entonces se empezaron a asombrar de la cantidad de mujeres muchas más mujeres entraban en la orquesta, ¿no? Justo. Casualidad.
Y simplemente para finalizar, a mí me gustaría esa cita de Madalena Casulana, que es muy significativa. Deseo mostrar al mundo, tanto como pueda en esta profesión musical, la errónea vanidad de que solo los hombres poseen los dones del arte y el intelecto, y de que estos dones nunca son dados a las mujeres. Ya lo decían en el siglo XVI. Sí. Así que, y así seguimos. Así que, ojalá para la próxima reunión o la próxima charla o coloquio que tengamos, las cosas hayan cambiado muchísimo. Estamos en el proceso y eso esperamos. Bueno, nada, por Dios. Gracias. Gracias. Bueno, Pilar, yo creo que un poco el panorama, ¿no? Lo hemos visto también históricamente. O sea, era como si te están reconociendo en aquel momento lo bueno que eres, es porque eres un 150%, Mucho un más, 200%, claro. ¿no? Claro. Gente con mucha fortaleza que además, o sea, ya muy mayores, lo que hablábamos, se tuvieron que exiliar, o sea, con esa edad ponerse a buscar trabajo en un país que no era el de ellas, o sea, me imagino todas las dificultades, ¿no? Yo quería preguntarte... ¿cómo crees que se pueden cambiar las cosas? O al público también, que a veces ¿no? tenemos ideas que hay que compartirlas. ¿Cómo crees que se puede acelerar el proceso? Si se puede. O sea, y a la vez, ¿por qué crees que no va más rápido? Si no va más rápido, yo creo que es por intereses. Y si no va más rápido es porque esas inercias de las que hablábamos cuesta mucho romperlas. Y todavía pues esas redes de poder masculinas que durante tiempo han dirigido todo pues siguen siendo muy fuertes, y no hay que olvidar que la música es una disciplina muy conservadora, la música académica. Pero bueno, si hablan las compañeras de mujeres en la industria musical dirían lo mismo, que aunque son música moderna, pero sigue siendo igual de conservadora en muchos sentidos, ¿no? Yo creo que básicamente es por eso, porque esas redes cuesta mucho romperlas. ¿Que se podría acelerar? No sé si se podría acelerar, creo que lo estamos intentando siempre, pero sé que la única manera de que no se decelere es mantener la guardia continuamente. Mantener la guardia, porque si algo me ha enseñado el estar estos 9 años aquí al pie del cañón con la MM, es que en cualquier momento, lo que siempre decían las antecesoras, en cualquier momento se puede retroceder, y de la manera más... Y es así. Y es así, o sea, si no estás pendiente de lo que esta institución hace o de lo que se programa o de lo que automáticamente van a borrar a las mujeres que hay ahí. Y eso es una prueba, eso es un hecho. Hablábamos también cuando veníamos en el viaje que una experiencia que yo tuve con un cuarteto de clarinetes que les encargaron un concierto en el que tenían que tocar obras de compositoras, ¿no? Y claro, empezaron a buscar, de hecho se pusieron en contacto con la MM para buscar obras. Y recuerdo que cuando fue el concierto luego me comentaban qué bien que nos hayan encargado esto, porque por nuestra iniciativa no hubiéramos buscado obras y sin embargo hemos descubierto unas obras maravillosas, ¿no? Entonces, claro, de ahí lo importante que es verdad que no queremos estar en guetos ni en conciertos de mujeres, que bueno, no perseguimos eso, por supuesto, perseguimos que sea normal, ¿no? Pero la importancia que es empujar un poco, ¿no? Para que los propios instrumentistas descubran un repertorio que, bueno, por eso, por inercia, por educación, por todo lo que hablamos, no están acostumbrados a descubrir. ¿Hay alguna pregunta? A ver, Carmen. Sí, por favor, que eso es muy interesante. Muchas gracias a las dos. Desde luego creo que estamos concienciadas, pero es importante que nos mandéis esos mensajes fuertes, ¿no? Yo creo que es fundamental en la música, como en todo lo que pasó, el desarrollo de las mujeres actualmente en este país se produjo por las cuotas. Sí, sí. Es así. Sí, sí. Aunque se critique, las cuotas nos han llevado a muchos sitios. A la política, por supuesto, hoy ver un parlamento en el que el 40% me parece en este momento está representadas por diputadas o por senadoras, parece normal. Hace 20 años, me acuerdo cuando se empezó con el 25%, el Partido Socialista, 25% de mujeres. ¡Qué barbaridad, qué locura! Los doctores tienen que ir por sus méritos. No es verdad, lo acaba de decir Ana ahora mismo. Ese cuarteto nunca se hubiese dirigido a mujeres compositoras porque no se les ocurrirá. Y entonces tienes que estar ahí como el acicate. Es fundamental. O sea, la cuota, para que las mujeres se puedan ver, igual que los varones.
Pueden hacer buena música o mala música lo mismo que ellos. Exactamente igual. Sí, eso Totalmente que hablas de de la acuerdo. cuota, también lo comentábamos hoy, que por ejemplo en el cine, que se discute mucho eso, porque las productoras para las subvenciones pues dan 4 puntos si hay a ver, te dan un punto, me parece que es, si hay 4 mujeres en el equipo, ¿no? Que es un equipo a lo mejor de 12 personas. Entonces, en el caso de las compositoras de cine, pues hay muchas compositoras que están, por ejemplo, voy a poner un caso, que es Vanessa Gardo, Celtia Montes, que son dos compositoras que están ahora mismo súper top en España, que no estarían ahí si no llega a ser por la cuota. No hubieran entrado. De hecho, las películas que van haciendo son todas las que tienen subvención. Bueno, y luego ya, una vez que demuestran, oye, me has dado la oportunidad por lo menos para poder entrar, ahora te he demostrado lo que sé hacer, a partir de ahí ya las empiezan a llamar, ¿no? Pero si no, no entras por la puerta, necesitas un huequito para poder entrar, ¿no? Y eso yo creo que las cuotas, que es verdad que está muy criticado, pero la cuota lo facilita. Sí, la pena es que haya calado también en las propias mujeres, porque a veces las propias mujeres son, bueno, algunas mujeres son las primeras que dicen, no, pero es que es una mala política, pero primero por nuestro talento, pero vamos a ver, estamos hablando de igual talento. A igual talento no estás teniendo las mismas posibilidades y yo creo que a veces todavía no se es consciente de lo que supone eso una cuota, de lo que supone una vía abierta al resto de mujeres. Es esencial. Y es que, sobre todo porque todavía sigue perviviendo la idea de que las mujeres no tienen talento. Y eso le comentaban a que a día de hoy hay lo que hablábamos, gestores que yo me he encontrado que siguen defendiendo que es que los proyectos de mujeres en general, y te lo dicen, es que no tienen la misma calidad a día de hoy. Eso, sí, eso es cierto. Sí, y además un responsable bastante importante, que ya no está en su puesto, pero que me lo dijo a la cara. No tiene la misma calidad. Y esas son la gente que está llevando los dineros públicos y la gente que, no digo que sean todos, pero yo a veces cuestiono si realmente programan con convicción o programan por obligación. A mí me gustaría que programaran con convicción de que efectivamente ese talento está ahí, porque es que no hay nada que demostrar. Es así, y durante mucho tiempo, igual que se ha premiado a hombres sin talento y no ha pasado nada, no se ha rasgado las vestiduras. Es lo que hablábamos Ana y yo. 40 y pico premios nacionales y 5 mujeres en composición, 40 y pico premios nacionales y 9 mujeres en interpretación. Y todavía hay músicos que sigue ahora con las redes. Además es impresionante porque algún compañero suele de vez en cuando decir es que claro, todo va para las mujeres. Y entonces hay un batallón de nosotras encima diciéndole ¿qué estás diciendo? ¿Que todo va para las mujeres? Por primera vez en la vida podéis empezar a repartir ese pastel, ¿no? Y estáis quejándoos porque decís que todo va para vosotros. No es así. No es así, es buscar esa rendija por la que empezar a ser visibles, por Dios. Es buscar, yo creo, la oportunidad, ¿no? La cuota te da la oportunidad de mostrar lo que haces y a partir de ahí, pues, exacto. Oye, pues ya que sea libre, ¿no? Pero esa cuota sí da esa oportunidad. Sí. ¿Hay alguna pregunta más? Sí. Ustedes que son profesoras, estudio en el conservatorio, o lo que estoy viendo. Bueno, yo estoy muy de acuerdo con la idea secretaria porque yo ya hace 25 años que en mi banda de música había el 20% de mujeres. 20. Pero yo digo que están hablando de la composición, es el top de la música. Terminas la carrera y estudiar fuga, contrapunto, composición, instrumentación, en fin, aparte de tener todo la armonía completa. Tal como están concebidos hoy los conservatorios, hablo bajo mi humilde punto de vista, yo creo que son una fábrica de parados, por una sencilla razón. Tanto las mujeres, que yo tenía en mi agrupación, la clarinete solista era mujer y la trompeta era mujer, hace 25 años. Todo va a buscar a los conservatorios en el sentido de que la gente que va allí, muchos van empujados, no van por afición. El sistema de conservatorio tiene que ser un sistema para poder trabajar y vivir de la profesión como músico. Hoy día dicen ustedes que hay una directora de sinfónica, hay muy pocas. Yo conozco también de bandas militares que precisamente tienen la plaza adquirida. Últimamente la que está en Ceuta, que es conocida mía, sacó la plaza con unos estudios maravillosos, era el número 1 de la promoción. ¿Qué aporta el conservatorio hoy día
cuando no tienen salida los estudiantes que van, porque el estudiante o va bien por afición o va porque quiere hacer una carrera, que es lo lógico. Sí. No como un complemento de tener la asignatura de ingeniería tal, o medicina y estudiar la música para tener un piano en casa, levantar la tapa de cola y poderse tocar. O tenerla como un florero, Sí. que es un poco caro, ¿no? Sí. Entonces, la música en el conservatorio, ¿por qué está muy masificada? No hacen prácticas prácticamente. Las bandas de música, hablo bajo este punto de vista mío, nunca tienen facilidad, nunca les mandan alumnos, por ejemplo en el norte, hablo del norte, no hablo del sur, Sí. donde faciliten la labor para que esos chicos puedan conseguir estudiando estudios de grado profesional, grado superior y poder vivir dignamente la música para hacer una posición después y poder vivir de lo que llegue. Porque hoy talmente como está hoy concebida los conservatorios, sales del conservatorio y eres un viajante de corcheas. Ese es un melón muy gordo, ¿eh? Sí, Eso es otro melón aparte. Ya, ya. ¿Y dónde se hacen las prácticas? De la gente que sale al conservatorio. Hablan ustedes de instrumentos de cuerda. La mayoría, muchos en esta proporción son las damas, vamos, las mujeres. Pero instrumentos de viento, los clarinetes son casi todas mujeres, flautistas. Flautistas muchas mujeres, sí, sí. Sí, sí. Pero en los instrumentos de viento metal normalmente es el hombre el metal. Pero ¿dónde practican? Antes salías del conservatorio, yo cuando empecé a estudiar aquí, yo acabé la carrera de piano superior a los 18 años, ¿no? Sí. Y tuve la suerte de poder trabajar, aparte de otra profesión que tengo, en la música, porque trabajaba donde quería y Sí. ganaba el dinero. Pero es que ahora sales del conservatorio y no tienes donde trabajar. No hay. Y no puedes estudiar composición y posturando porque eso es carísimo. Eso no llega. Llega a una minoría, tanto femenina, en este caso, como ustedes están hablando muy acertadamente, como masculina. Es que no hay. Está cerrado el grifo. Bueno, a ver, es verdad que eso también, en nuestro viaje de 5 horas desde Madrid nos dio para hablar de muchas cosas. Abrimos muchos melones. Sí. No. Nada, no, bien. tranquilo. Sí, bien, sí, lo bueno. Estoy jubilado ya, estoy jubilado. Pero es mi inquietud, porque es que hoy día no hay donde trabajar. Saca un chico la carrera de fagot, por ejemplo, o la carrera de trompeta, en las romerías. Aquí hablamos de Asturias, las fiestas de Prado. Sí. Las fiestas de Prado, todos y plástico. Ya. Y el plástico todo. Teclados de plástico, guitarras de plástico, baterías de plástico. Y las señoras son las únicas que curran, porque son las que cantan. Mujeres muy pocas, como teclistas algunas. ¿Dónde salen los 700 alumnos que tiene el Conservatorio de Gijón? Bueno, pues es lo que estamos diciendo, ¿no? Que realmente lo que estamos diciendo que veníamos abriendo este melón también y que, hombre, el conservatorio como figura también tiene que o sea, como La institución renovación. tiene que cambiar también. Hay un perfil y luego, a ver, es cierto que hay muchos alumnos, pero bueno, en el grado superior no hay tanto alumno, ¿no? No. Y no hay tanto alumno que llega al grado Sí. superior. El grado profesional sí, pero luego hacer un grado superior es... Hay de una la marinera, decantación natural, y entonces sí. ahí hay mucha gente que no hace el grado superior porque es mucho estudiar para luego... Bueno, y muchos porque no efectivamente piensan, bueno, pianistas, por ejemplo, que yo lo pienso a veces los pianistas, hay 40.000 pianistas. ¿Cómo estudias piano? Sí. Es que estudia otro instrumento, ¿por qué no? Pero bueno, esto ya vamos a decir que es otro tema Sí. realmente, ¿no? Porque ahí, bueno, no estamos hablando de proporción de hombres y mujeres, sino que estamos hablando Claro, un poco en de general. las salidas de la profesión Claro, en general, ¿no? sí. Sí. Sí, también. Por supuesto, Sí, por supuesto. a nosotros nos afecta siempre más todo, pero es verdad que yo creo que a lo largo de los estudios hay una decantación natural a medida que vas hacia el superior. Y es cierto que en ese sentido, no sé, yo creo que pasa como ha pasado toda la vida. Lo que pasa es que la sociedad tiende a, bueno, las redes, Internet, ya no somos tan analógicos, eso es cierto, pero y también es cierto que pasa como pasaba antes, no todo el mundo que está en un conservatorio acaba decantándose por hacer esa carrera. Entonces, de los alumnos que yo he tenido, probablemente, no sé si ha llegado a un 10% de los alumnos que realmente se han dedicado a la música de manera profesional. Y como al final son pocos, cada uno encuentra su orientación y su camino, como lo hemos hecho todos, ¿eh? O sea, la sociedad no puede absorber toda la gente que está estudiando en el conservatorio. Sí. Yo agradecer enormemente todo lo que he escuchado de vosotros, porque realmente lo relacionado con la música, sobre todo con la música en la que estamos
en la que estáis moviendo vosotros no es tan conocido para el resto de la ciudadanía y para el resto de mujeres y de hombres. Entonces, a mí me ha parecido muy importante vuestra labor como asociación en reclamar y hacer que desde el orden político, desde la estructura política, sí que se sientan interpelados. Sí. Digo, interpelados porque fundamentalmente son hombres, por lo que estaba diciendo. Sí, sí. ¿No? Sí, sí. Incluso algunos, por lo que quiero entender, con alguna resistencia muy importante. Luego ahí sí que no sé cómo podríamos colaborar. Bueno, estamos intentando en este caso, de una forma muy sencilla, ponerle voz, ¿no? Sí. La tertulia. Pero realmente, ¿cómo se podría colaborar en ello para hacerlo, para hacer más alta? Pues mira, lo veníamos hablando Ana y yo, una cosa fundamental, y además siempre lo decimos, pues asociarse. Y es verdad que muchas veces me preguntan, y eso es una cuestión muy personal, me preguntan, ¿pero puede ser socia gente que no esté relacionada con el mundo de la música? Tenemos socios de todas las vertientes, vamos, tenemos hombres, compañeros, tenemos periodistas, tenemos actrices, tenemos un perfil muy variado de gente precisamente con este compromiso. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vamos a hablar, le decía a Ana que al principio, cuando yo cogí la en 2014, éramos 40 socias que pagaran 40. A ver, hablamos de que las asociaciones como MAF, como CIMA, yo me acuerdo cuando iba al observatorio y decía, tenemos 500 socias, teníamos 400, y yo decía, CIMA es gordo. madre mía, ¿quién llega a eso? Porque yo era consciente además de que la música, lo que os decía, ese peso conservador que llevamos encima y miedo. Hasta hace poco había mucho miedo a hablar. Es decir, tenemos la suerte, por ejemplo, de tener ahí como bastión a los premios nacionales que la mayoría pertenecen a la AMM. Entonces, claro, cuando tú vas a hablar y te presentas ya con 200 socias, que se dice pronto, que puede parecer una cantidad pequeña, pero a nivel nacional y con el peso que todas estas mujeres tan valiosas tienen, no es lo mismo irte a una mesa a reclamar que decir, bueno, aquí están todas estas señoras que opinan lo mismo. ¿Qué va a pasar aquí con el convenio o qué va a pasar con el compromiso? Eso es la mejor manera. Desde luego es lo que nos está resultando a todos más valioso. Es decir, que estén compañeras también del cine, que estén compañeras de... Tener una gran cantidad de socios es lo que ha resultado. De hecho, una de las condiciones que nos ponían en el Observatorio de Igualdad en la Cultura era tener no me acuerdo cuántos socios eran, pero un mínimo de socios, 4 años de vida, y no, o sea, esas condiciones, 100 y pico, 150 creo que era. Sí. Y eso te das cuenta de que tiene una enorme energía, porque ya no éramos las piltrafillas que íbamos con 40 socias. Ahora ya decimos, mira quiénes están aquí, y vamos en nombre de todas. Eso es lo que da más fuerza. Y siempre lo comentamos, todo el que quiera se puede asociar, y es verdad que vamos como un ariete, todas a una. Así que... Y yo creo también que la difusión, o sea, esto Sí. que estamos haciendo aquí hoy, aunque, bueno, sea modesto... Hombre, por que, supuesto. bueno, Sí, sí. nada es modesto al final, ¿no? Sí. Pero creo que es muy importante que se sepan las cosas, porque el desconocimiento es algo que, bueno, pues si no lo conoces, pero se va conociendo, se va sabiendo cuál es la situación, cómo estamos, y eso yo creo que es muy importante también, sí. Y no cabe duda que la educación, al final la educación, es decir... Si desde que los niños son pequeños saben que hay compositoras y conocen el nombre de todas estas mujeres, desde que están en infantil, pues ya tenemos toda la labor hecha. Ya no tendremos que estar explicando cuando la gente es adulta, oye, hay una María de Pablos, hay una María Rodrigo. Es que eso es la lástima realmente. O preguntar a pie de calle y decir, ¿conoce usted alguna directora? ¿Pero conoce algún compositor? Porque compositores, es verdad, lo que hablábamos, ¿quién no conoce a García Abril? Sí. Pero y hablamos de la música académica, pero nosotras no, claro, no es lo mismo. O sea que sí. ¿Y tenéis áreas de otros ámbitos musicales, no solo de la clásica, sino del jazz, del pop? Tenemos a expertas en flamenco, tenemos a folcloristas, tenemos a Vanessa Muela, que es folclorista, es castellano-leonesa, sí que tenemos de otros ámbitos. Y tenemos, ahora no recuerdo con los nombres, pero tenemos... Bueno, ya digo, tenemos hasta actrices, periodistas, pero de ámbitos de música, periodistas musicales, gestoras musicales, luthieres. Tenemos muchos perfiles diferentes, sí. La verdad es que eso también es algo de lo que nos enorgullece mucho, que haya tanto perfil distinto de mujeres, lo cual nos abre un abanico muy grande de información y de difusión. Además, una salida más fácil, profesional, que decir, ¿qué fue de lo de la música en directo en los bares, por ejemplo? Claro. Eso es cierto. Nosotras, bueno, nos hemos centrado más en la música académica, que es nuestro nacimiento, pero a Dios gracias, de un tiempo a esta parte hay varias asociaciones. Hubo una asociación
AMCE, que Sí, se quedó en el camino, es verdad, que lastimosamente, pero hay otra asociación de colegas que también está en el Observatorio de Mujeres, que es MIM, Mujeres en la Industria Musical. Y ellas son las que llevan cantautoras y a salas en vivo. Los mismos problemas, que pensamos, no, ¿cómo se moderno? Los mismos problemas. Dice, no podéis ni imaginar. O sea, nosotras nos quejamos por conservadurismos, pero dice, tela lo que arrastra. Ellas son las que están más centradas en eso. O sea, al final luego trabajamos todas en una especie de cooperación y de federación, pero ellas son las que están más centradas en ese tipo de música. Mujeres en la Industria Musical, MIM. Sí, porque en el jazz tienen una preparación musical normalmente clásica, Claro. pero sin embargo ves los grupos de jazz y es una vocalista, es que canta. Sí, eso El resto, sí. hombre, puede haber de todo, pero lo normal es que solo sea vocalista la mujer miembro de un grupo de jazz Sí. y que tiene sí formación clásica. Sí. No, y ellas están muy metidas en la cuestión del estatuto del artista porque sobre ellas pesa la carga más de... Hay una mayor carga a ver, son mucho más autónomas, trabajan como autónomas, son freelance en su mayoría. Entonces, ellas, yo creo que en ese sentido conocen mucho más todos estos mecanismos sociales del estatuto, del artista y de cómo defenderse con las salas, cómo manejarse con todo ese ámbito. Ellas, desde luego, sí que ese respecto, yo creo que tienen más conocimiento que nosotras. Sí, Sí, es cierto lo que dices, porque, a ver, yo trabajo en el Centro Superior de Música Creativa, que en composición no es jazz, pero en la parte de interpretación sí, y ves los grupos, que hay un montón de grupos allí, cuando tienen que tocar y tal, y la mayoría son hombres y mujeres son las cantantes. claro. Las Y mujeres los son que las dirigen las vocalistas. salas son hombres Sí, también. Sí. Claro. Sí, es que es curioso. En la industria musical, efectivamente, todo eso son mucho más los varones. Claro. Además, que los han tecnificado de alguna manera y se meten muchísimo más fácilmente. Sí. Entonces, no conocía lo de las asociaciones Sí. sí. Eso. Digo, porque, con las jóvenes, porque claro, en otros movimientos asociativos, en el nuestro, Sí. por ejemplo, el tema de los jóvenes y todo eso es una cuenta pendiente, ¿no? ¿Qué pasa con las nuevas generaciones? ¿Cómo se va sumando esto, ¿no? Sí. ¿Cómo es en nuestra asociación? Pues yo creo que gracias a lo bueno que hemos tenido por el hecho de ir aumentando paulatinamente generaciones es que casi sin quererlo y como un goteo tenemos un montón de generaciones jóvenes que se han ido metiendo en mujeres en la música. Es decir, en el último tiempo lo que hemos observado es que hemos pasado temporadas intentando publicitarle, darle difusión y poco a poco y casi de manera continua, semanalmente, vienen socias y socias cada vez más jóvenes. Y socias cada vez más comprometidas. Al principio hubo una temporada que yo creo, lo que os comentaba, que había más miedo a pronunciarse, miedo a declarar la MM como una asociación feminista. Es que, vuelvo a decir, teníamos una carga bastante fuerte de, estas de la música clásica. Entonces, desde que decías tú, nos soltamos la faja y nos declaramos abiertamente feministas, pues nos ha traído cosas muy buenas, como es el caso de un mayor vínculo con las nuevas generaciones, que es como el caso de Shakira Ventura, que están haciendo un montón de cuestiones musicológicas también, que están trayendo aire fresco, o sea, gente que es instagramer y que te dan una visión completamente diferente, que pisa con los pies en la tierra y que probablemente enfocan la pedagogía de otra manera totalmente distinta. Y ahora tenemos en la Junta somos 5 vocales y 2 de ellas son muy jovencitas y una es exalumna del Conservatorio de Alcalá y ella nos pone mucho los pies sobre la tierra en este sentido también porque es que la visión es completamente diferente a la nuestra. Es que en cuestión de 20 años las cosas cambian por completo y no nos quejamos. En ese sentido, la verdad es que hay gente joven que se va asociando. Creo que ahora tiene más claro ese sentido asociativo que hace años. Yo creo que sí. Claro, una manera hablabais de cómo se podría esto, digamos, ampliar, ¿no? Todo esto. Se ha hablado aquí de las cuotas y todo eso, me parece, pero por ejemplo, con el tema del asociacionismo me parece muy interesante porque es un sitio donde las mujeres pueden tomar como referencia, entonces hacer ese entrar en, no sé si en los conservatorios o dónde, pero hacérseles llegar, ¿no? Asociaros, mira, esto es lo que se hace, para que se vayan, darles facilidades, para que Sí. Hay de hecho, precisamente un buen número de socias ha venido precisamente del ciclo de compositoras en las aulas.
socias de, pues eso, alumnas que están en los conservatorios y que realmente luego se han ido uniendo pues, al descubrir que hay muchas cosas por reivindicar. Y facilidades, hay una cuota, nosotros tenemos una cuota más baja también para las mujeres en paro y para las mujeres jóvenes. Y bueno, tenemos que estudiar todavía más, ¿cómo se dice? Ventajas para las asociadas, porque durante mucho tiempo estamos ahí, hemos estado picando piedra. Y de la misma manera que durante años se ha picado piedra porque había que hacer y ahora estamos intentando hacer estudios sobre lo ya realizado, los estudios, las estadísticas, ahora va a venir ya un poquito más estables y habiendo reivindicado ciertas cosas desde las instituciones, eso, el intentar difundir más la asociación como algo más participativo, que ya lo es, pero que se conozca más, que se abra más y que sea más a pie de calle, más social, justo, sí, sí. Que es curioso eso que dices, porque en Musimagen, que también es una asociación, pero de compositores para audiovisuales, y no es solo de mujeres, es mixta, ¿no? Pero este último año han entrado 30, o sea, hay más socios, 30 nuevos socios, que es muchísimo en un año, sí. Y la mayoría son mujeres, y mujeres muy jóvenes. Claro. En el mundo del cine, que también la proporción de mujeres en la composición es bajísima, es muy baja, ¿no? Y es curioso eso que dices, porque también, yo también lo he notado. O sea, que, pero de un tiempo a esta parte. Creo que sí que hay como un espíritu de unirse, ¿no? De unirse, sí. Bueno, de unirse para poder a lo mejor a veces compartir, ¿no? lo que te pasa y bueno, sí que hay ese espíritu. Sí, pero teniendo en cuenta además que somos un mundo muy individualista, porque el mundo de la música es un mundo muy individualista y siempre decimos que no hemos sabido nunca asociarnos, ni colegiarnos, ni federarnos, ni convertirnos en sindicato y esas cosas. Y es cierto, pero yo creo que ojalá esta asignatura pendiente las generaciones jóvenes lo tengan más claro, y yo creo que sí. Yo creo que eso te da fuerza. Sí. Nosotros, por ejemplo, estoy en el campo de la psicología y ahí el movimiento asociativo ha sido decisivo. Potencial, decisivo. Claro, a lo largo de las décadas. Porque efectivamente podemos estar cada uno a solas, pero podemos compartir y debemos compartir con nosotros, ¿no? Y yo creo que por ahí sería una línea muy interesante. Totalmente, porque además eso, vuestra generación lo tenía muy claro. Igual que hablamos de la generación de las compositoras que hicieron todas estas cuestiones en los 80 y tal, lo tenía muy claro. Y hubo un salto, y que lo vimos en la asociación, hubo un momento en que no quería asociarse nadie por no comprometerse. Pero efectivamente ahora estamos en el otro fil de la balanza. Ahora sí que esas generaciones están viendo la necesidad de poner su grano de arena, y es verdad que está siendo muy significativo. Me alegro de que lo comentes porque es cierto que muchas veces lo decimos en la Junta, pero mira qué cantidad de chorreos sin hacer nada apenas. Sí, ojalá siga la cosa, sí. De todas las maneras, los poderes públicos, con los teatros municipales y lo otro, debieran de vigilar porque ningún dinero público no se ha compartido entre hombres y mujeres. Sin ninguna subvención. En el Museo del Prado los hubo que forzar a que buscaran mujeres pintoras. No las había, porque buscan con los ojos cerrados. En la música deben buscar con los oídos tamponados, porque otra cosa no tiene explicación. Entonces, tienen que tener esa obligación. Y la ley de igualdad está para eso, para utilizarla para eso. ¿Cuántas veces hemos pedido nosotras que haya medidas punitivas para el no cumplimiento de la ley de igualdad? Miles de veces, sí. Claro, o sea, igual en cultura decíamos, pero debe ser la única ley tonta que nadie pena. O sea, no se cumple jamás. Se insta. Exactamente, se recomienda. Las malditas recomendaciones, pero... Como hicieron con el cinturón de seguridad. Exacto, sí. Se insta que se ponga el cinturón de seguridad. Sí. Sí, por eso llega un punto, que es lo que nos está pasando con la asociación, en que cuando hablas ya con las instituciones dices, bueno, ya nos habéis tomado el pelo durante no sé cuántos años. Ahora, como esto no se cumpla, nota de prensa. Y es así, y es la única manera de hacerlo. ¿Que no queréis? Porque si sois tan feministas, tan comprometidos, tan no sé qué, tan no sé cuántos, pues pues se dice que no se cumple y ya está, pues no pasa nada, no se cumple, pero luego nos jactéis en prensa, comentar que es que, claro, vuestro compromiso con la igualdad, porque eso lo llevo oyendo, da igual el gobierno y el color, ¿eh? Al final, muchas veces dices, da igual un color que otro. Es como si te dieran eternamente largas y largas y las cosas no se cumplen, igual que lo del Estatuto del Artista, y largas. No, si este gobierno... Cuando al de Vox, ahí ya no se veía, eso ya no. Ya dicen que nosotros... Bueno, ojalá, pues eso te iba a decir, por lo menos. Bueno, con eso lo único que teníamos claro, que a lo mejor no poníamos ya de acuerdo todas al 100%, pero vamos, ya no había fisuras de ningún tipo. Pero es cierto que es complicado, sí, es cierto que es complicado.
Bueno, yo creo que ya nos echan, efectivamente. O sea, nos vamos porque nos echan, no porque no queramos seguir aquí, ¿eh? Así que muchísimas gracias por venir. Gracias, Pilar. Bueno, a gracias vosotras, muchas gracias, de verdad. Y a todas. A vosotras, ha sido un placer, de verdad, un lujo. No, por Dios, no. Gracias. Gracias.